Lady entró en su juego y perdió porque la simple necesidad de justificar tu posición demuestra que sigues atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. La naturaleza llamó a esto la moralidad del rebaño, el comportamiento de aquellos que viven bajo las expectativas de otros que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos, pero esta búsqueda de aprobación es exactamente lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza, dijo la naturaleza, no radica en convencer a los demás, sino en no necesitar hacerlo, está en mantener tu visión incluso frente a la risa, la crítica, el rechazo, está en ser incomprendido y permanecer imperturbable. Lo que nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales sino en dominio interno, un poder que proviene de la capacidad de mantener la calma mientras todos a tu alrededor están perdiendo el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si realmente quieres ganar, tienes que entender esto, el juego de la discusión es un teatro, y el primero en levantarse para actuar ya ha perdido. Se sabía que la mente reactiva es una mente subyugada, la mente observadora, esa es la peligrosa porque está por encima de la necesidad de demostrar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo podemos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos que los demás sientan nuestra fuerza sin decir ni una sola frase? La naturaleza tenía una respuesta para eso, y radica en el ideal del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moralidad común y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la siguiente parte, exploraremos esta figura y entenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma de dominación. ¿Estás preparado para este nivel? Porque a partir de aquí, el silencio empieza a hablar. Si este contenido te parece interesante, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. La naturaleza no escribió para los débiles. Escribió para los pocos que tienen el valor de mirar en su interior, enfrentarse a su propia miseria y transformarla en fortaleza. Para él, el ser humano común vive atrapado por las convenciones, el moralismo y la necesidad del aplauso de los demás, pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El Übermensch o superhombre no vive reaccionando al mundo, él da forma al mundo a su propia imagen. Y la parte más impresionante, a menudo lo hace en completo silencio. El Übermensch no necesita ganar debates, no se involucra en juegos emocionales baratos, observa, comprende, elige cuidadosamente cuándo hablar y, lo que es más importante, cuándo permanecer en silencio, porque ha comprendido algo que otros ignoran. El silencio es una forma de lenguaje, un lenguaje que no intenta convencer, impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío, es una amenaza, es autoridad, es el sonido del autodominio. Mientras otros gritan, él impone respeto con su mirada, mientras otros explican, él observa y revela las debilidades de los demás simplemente con su calma. Su silencio es un muro. Los que están al otro lado se desesperan, tratando de adivinar lo que hay detrás. En esa desesperación, cometen errores. Revelan demasiado y pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad, es el control absoluto de la propia energía, es economía estratégica. El Übermensch sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es la exposición de un punto débil, por eso permanece en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien, su presencia ya habla por él y, más que eso, perturba. Porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, los que dominan el silencio son reyes. Se veía al Übermensch como alguien que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moralidad, no depende de la validación de nadie, y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos estos mecanismos, y cuando habla, es porque sus palabras derribarán un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial: ¿qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tanta gente se siente amenazada cuando alguien simplemente decide no reaccionar?
¿Qué ocurre en la mente humana cuando la confrontación esperada se sustituye por una ausencia abrumadora? La respuesta está en la psicología, y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte, porque para entender el poder del silencio, primero tenemos que entender el caos que genera en la mente de los demás, y créanme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espejo, y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo te estás silenciando a ti mismo, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a enfrentarse a sus propios argumentos sin la comodidad de la resistencia externa, y eso desestabiliza, porque la mayoría de la gente no habla para expresarse, habla para protegerse, para convencerse a sí misma, para ocultar el vacío que existe entre lo que dice y lo que es, y entonces, cuando uno permanece en silencio, su disfraz se desmorona. La psicología social ya ha demostrado que, en situaciones de confrontación, el silencio se percibe como un juicio. No importa si uno solo está escuchando, el que habla comienza a sentirse expuesto e inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa, el cerebro humano entra en estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa, la otra persona empieza a proyectar sus propios miedos sobre ti, me está juzgando, se ha dado cuenta de mi inseguridad, sabe que estoy fingiendo. Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una espada invisible, corta donde nadie ve, pero todos sienten, se lo intuyó mucho antes de que la psicología moderna se lo confirmara. La persona promedio vive como esclava de sus reacciones, actúan por impulso, reaccionan por vanidad, hablan por miedo a ser olvidados. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, permanece en silencio porque sabe que cada palabra pronunciada es una pieza entregada al enemigo, cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores. Las personas que se nutren del control emocional de los demás dependen de sus reacciones para mantenerse en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierden, se revelan y muestran la debilidad que tanto han intentado ocultar, pero hay algo aún más profundo, el silencio también desencadena dolores no resueltos, activa traumas de rechazo, abandono y humillación porque, de repente, la otra persona se da cuenta de que no es el centro, de que sus palabras no son suficientes, de que su presencia no tiene impacto. Esto es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando guardas silencio, no solo te defiendes a ti mismo, sino que atacas donde más duele, en el centro de la ilusión. Por eso el silencio requiere fuerza, es incómodo no solo para los demás, sino también para ti, porque va en contra de todo lo que se ha enseñado, en contra del impulso de reaccionar, de justificarse, de explicarse, pero es precisamente por eso que es poderoso, porque exige dominio, y el dominio es el verdadero poder. Ahora que entiendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa las inseguridades, rompe las defensas y desenmascara las posturas, es hora de ir más allá. Deje de ser un mero observador y conviértase en alguien que utiliza esta fuerza de forma intencionada y estratégica. En la siguiente parte, descubrirá exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente, cómo ganar cualquier discusión sin decir una sola palabra. Cuando aprenda a hacer esto, nadie podrá controlarle nunca más. Ha llegado el momento de dejar de entender simplemente el poder del silencio y empezar a utilizarlo, porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión, ya no como un escudo defensivo, sino como una hoja afilada lista para atravesar las máscaras de los demás en el momento exacto en que menos lo esperen. El primer paso es simple pero brutal. Guarda silencio cuando tu voluntad grite por una respuesta. Esto requiere fuerza porque todo en ti querrá reaccionar, querrá justificarse, querrá demostrar que tiene razón, pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes a ella, revelas que todavía estás bajo el control de los demás, que todavía te importa lo que piensan, que
Todavía estás jugando a su juego. El verdadero silencio nace solo cuando matas esa necesidad, cuando entiendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser dicha para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones e intentan llenar el vacío con palabras. Escuchas, pero no escuchas como alguien que espera su turno para hablar. Escuchas como un cazador escucha los pasos de su presa en el bosque, percibes los miedos ocultos. Entre líneas, las sutiles contradicciones, las inseguridades disfrazadas de arrogancia, y almacenas todo esto, porque cuando hables, si hablas, será quirúrgico. Será con la precisión de alguien que domina el territorio emocional del otro. La tercera arma, el tiempo, aprende a dejar que el silencio dure. La pausa es un elemento de tensión, y la tensión es poder, mientras la otra persona habla, esperando tu reacción, y ésta no llega. Experimenta un colapso interno, la incomodidad crece, su mente comienza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada tuya, acompañada de silencio, puede tener más impacto que 10 frases bien formuladas. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible, y lo impredecible siempre da miedo porque la gente no sabe qué esperar de ti, y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja, se vuelven cautelosos, empiezan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción, de reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. En este punto, el silencio no es ausencia, es puro dominio, pero cuidado. No confundas silencio con pasividad. La naturaleza nunca fue partidaria de la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, cargado de intención. No te estás conteniendo, te estás preparando, eligiendo, posicionándote con una especie de fuerza que no necesita mostrarse para ser sentida, y cuando llega el momento adecuado, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo que tenía que decir, puedes pronunciar una sola frase, un comentario preciso, algo que ponga fin a la discusión no porque sea más fuerte, sino porque es más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a un tema aún más delicado, porque hasta ahora hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar, pero hay momentos en los que el juego no consiste solo en ganar, se trata de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones en las que la gente no solo está debatiendo contigo, te están utilizando, manipulando, agotando, y tú, sin darte cuenta, estás cediendo tu poder. Todos los días, te dominan sin que tengas que decir ni una sola palabra, y ahí es donde entra el punto más oscuro de este viaje, cuando el silencio ya no es una estrategia, sino un grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. En la siguiente parte, expondremos esta verdad, mostrando cómo puedes estar siendo utilizado y ni siquiera darte cuenta. Porque mientras crees que estás evitando conflictos, alguien puede estar construyendo un imperio sobre tu silencio, y la naturaleza ya lo sabía. Hay algo más perverso que ser silenciado. Es estar condicionado a pensar que el silencio es tu única opción, tragarse la ira, ceder en las discusiones, evitar el conflicto a toda costa es sinónimo de madurez, que permanecer en silencio es una señal de equilibrio. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ser una trampa? Muchas veces, este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada. La naturaleza vio esto con brutal claridad. Lo que llamas paz a menudo es solo tu rendición domesticada. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas se aprovechan de tu calma, de tu capacidad para escuchar, para pasar por alto, para evitar la confrontación, impulsan sus ideas, imponen su voluntad, ocupan espacios que eran tuyos, y tú se los permites, te convences a ti mismo de que no vale la pena luchar, de que es mejor mantener la armonía, de que no es para tanto? Pero la verdad es que estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz, y lo peor, estás siendo utilizado por aquellos que entienden que nunca reaccionarás. La naturaleza hablaba de la moralidad de los esclavos, ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moralidad de la resignación, de la culpa, de ser amable, un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte,
a conformarte y a sentirte virtuoso por ello. Pero la naturaleza no escribió para aquellos que se resignan, escribió para aquellos que se atreven a romper estas cadenas, para aquellos que se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga desde dentro, estás renunciando a tu poder sin darte cuenta, estás siendo moldeado por las expectativas de los demás, ya no eres tú mismo, eres lo que los demás necesitan que seas. Y esto es lo contrario de lo que la naturaleza llamó voluntad de poder, porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a los demás, es dominarse a uno mismo, es recuperar el control de tu propia narrativa. Es estar en silencio no porque tengas miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión debe morir, y en su lugar debe nacer el silencio de la presencia, el que no se doblega, que no humilla, que no se disculpa por existir, el que se levanta en medio del caos y, sin decir una palabra, cambia el curso de la situación. Este es el silencio que la naturaleza respetaría, el silencio del individuo que se ha convertido en dueño de sí mismo. Pero, ¿cómo alcanzar este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser dueño de tu propia presencia? ¿Cómo matar la moralidad de rebaño que llevas dentro y renacer como alguien que impone autoridad incluso en silencio? La respuesta está en la figura más poderosa de la filosofía de la naturaleza, el Übermensch. Ya hemos hablado de él, ahora es el momento de entender cómo llegar a serlo. En el siguiente y último capítulo, descubrirás lo que se necesita para encarnar este nuevo tipo de ser humano, porque el mundo no necesita más habladores, necesita a aquellos que dominan el silencio y reinan con él. Hemos llegado al punto final, y ahora, necesito que entiendas una cosa, con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El verdadero silencio es pura presencia, es dominio, es la señal de que ya no reaccionas ante el mundo, lo moldeas con tu mera existencia. La naturaleza nunca escribió para aquellos que se contentan con sobrevivir, escribió para aquellos que quieren trascender, para aquellos que están dispuestos a arrancar las máscaras que la sociedad impuso. Incluso si duele, el silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido ni del cobarde. Es el silencio del guerrero que ya ha ganado, incluso antes de que comience la batalla, es la quietud de quien ya no necesita demostrar nada a nadie porque sabe quién es y, lo que es más importante, sabe lo que merece. Ahora mira tu vida, ¿cuántas veces has permanecido en silencio por miedo, por culpa, por no querer molestar? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Basta, la naturaleza diría que vivir así es una ofensa a la existencia misma, que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. A partir de hoy, tu silencio debe cambiar de tono, debe dejar de ser un escape y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, incluso si nadie lo entiende, porque lo que eres no necesita ser entendido. Necesita ser vivido, y eso requiere valor. Tienes ese valor, entonces comenta a continuación, elijo el silencio que inspira respeto, no solo para que sepa que has llegado hasta aquí, sino para que puedas afirmar públicamente esta elección, este compromiso contigo mismo, porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan de silencio, y no te detengas aquí, el siguiente video es esencial. Ampliará lo que has aprendido aquí y llevará tu mente aún más lejos. Míralo, no por mí, sino porque mereces ir más allá, y recuerda, los débiles gritan, los fuertes permanecen en silencio, los sabios eligen cuándo.